Sí, hola. Continuamos ca seguinte sesión. Ben, como dicía, continuamos ca seguinte sesión e para min un gran placer presentar a Ramón Salaverría, que despois de moitos anos é un bello amigo, posiblemente unha das investigadores en España con a trayectoria máis dilatada, máis longa no ámbito do estudo dos novos medios de comunicación, do xornalismo digital e deste tipo destas formas de xornalismo, de comunicación. Salaverría é profesor na Universidade de Navarra, onde dirixe o Center for Internet Studies and Digital Life. Foi profesor o ano pasado, profesor visitante na Universidade de Texas en Austin, e digamos, ten unha bibliografía moi dilatada que seguramente coñecedes ou coñeceredes nos vindeiros anos arredor do periodismo digital. O seu último libro, que acaba de sair, ademais, Ciberperiodismo en Iberoamérica, unha perspectiva sobre a evolución dos medios digitais en América Latina. Ese moito máis, pois, xa lle dou paso á súa intervención. Moitas grazas. Muchísimas gracias, bon día, o bos días, perdón, sería en este caso. Pues si tú estás feliz, imagínate yo. Para mí es un verdadero placer y una satisfacción poder compartir esta jornada con todos los asistentes y con todos los amigos que permíteme que lo diga así, pues tengo ya en la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Agradezco la invitación al Consello da Cultura Galega y debo adelantar una cosa, y es que no estaba pensado que esta intervención sobre este tema fuera a ocurrir precisamente en estos días, pero me encanta que así sea. Aquellos de vosotros que estéis un poco atentos a las noticias que están saliendo estos días en torno a las novedades tecnológicas, probablemente habréis oído hablar del principal congreso tecnológico que se celebra anualmente en España, el Mobile World Congress, que estos días está teniendo lugar en Barcelona y que tiene como uno de sus ejes principales precisamente hablar sobre esto de lo que quería venir a hablar aquí. Que lo adelanto desde ya, no pretende plantear una serie de verdades incontestables ni tendencias absolutamente definidas, sino que es con un afán puramente exploratorio. He entendido que esta jornada tenía un poco ese espíritu, abrir pues puertas, tendencias, ver qué se viene en el horizonte y poder detectar cuáles son las oportunidades que surgen desde ahí. Porque muchas de las cosas sobre las que voy a hablar a continuación no existen todavía. Existirán, muy probablemente. Todo parece que existirán en los próximos años, no tardará mucho. De hecho, los horizontes que se marcan es de 2020 y, por tanto, estamos hablando a 5 años vista, pero que, como creo que vamos a poder comprobar, tienen una enorme capacidad disruptiva, otro de los términos que se ha hecho bastante común en los últimos años. Es decir, tiene una capacidad de desestabilizar las estructuras que han estado consolidadas en los últimos años. Anuncio que voy a comenzar con un vídeo y voy a terminar con otro. Son breves, de unos pocos minutos, pero ayudan un poco a situarnos sobre esas oportunidades y esas posibilidades que se nos abren. El primero tiene un carácter un tanto distópico o bastante distópico, en el sentido de que, quizá en la línea un poco de lo que ha señalado Juan Antonio en su intervención, plantea, de una manera un poquito crítica, podríamos decir, algunas incógnitas o desafíos sobre esas tecnologías que se nos llegan. Y el título es bastante elocuente. El último trabajo en el mundo, el último puesto de trabajo en el mundo. Ha sido publicado hace escasos días en el Guardian y me parece que viene al pelo para esta jornada de hoy. Es este.
Así, en un repaso muy breve, yo creo que ha planteado muchas de las situaciones, hipótesis de futuro y desafíos laborales, entre otros, que se les plantea no solamente a los periodistas en los próximos años. El futuro de los medios en estos momentos se está gestando alrededor de dos tipos de innovaciones, fundamentalmente, desde mi punto de vista. Por una parte, las tecnológicas y por otra, las narrativas. Evidentemente, no podemos dejar al margen todo el contexto social, político, histórico al que se ha hecho alusión en la intervención anterior, pero a la hora de ver cuáles son los vectores que están determinando las características del futuro del periodismo como profesión, como actividad, me parece que los dos factores esenciales a la hora de determinar cómo será el futuro del periodismo pivotan precisamente en torno a estos dos elementos, tecnologías y narrativas. Voy a hablar y mostrar algunos ejemplos de innovaciones tecnológicas y de innovaciones narrativas que están gestándose en estos momentos. En algunos casos se han implementado ya y en algunos casos veremos cómo se van implementando en los próximos años. Comenzaré por las tecnológicas. Básicamente, podríamos mencionar más, por supuesto, hay muchos. Imaginemos la cantidad de áreas de desarrollos tecnológicos que tenemos en estos momentos, pero por citar quizá las cuatro principales que van a afectar a la reconfiguración del periodismo y a los medios, señalaría estas cuatro. Lo que doy en llamar la omniconectividad, es decir, que la conectividad se convierta en una condición ubicua al margen del espacio y al margen del tiempo. Es algo que nos va a acompañar como nos acompaña el aire y esto va a producir toda una serie de consecuencias. En segundo lugar, unido también a esa omniconectividad, la ubicuidad de las pantallas. Las vamos a tener en todo lugar y de todos los tamaños. Y no solamente del tipo de las pantallas a las que estamos acostumbradas. Incluso vamos a tener pantallas que ni siquiera son físicas, sino que son holográficas o de distinto tipo. En tercer lugar, y esto es evidente que es una tendencia que ya es presente desde hace unos cuantos años y que en estos momentos es la que está condicionando más la reconfiguración de los medios, es la orientación hacia la movilidad. Y en cuarto lugar, que es el asunto sobre el que he querido focalizar y que está empezando a desarrollarse en estos momentos, es este de la Internet
de las cosas. Sobre la omniconectividad, todos, por jóvenes que sean las personas que estén en esta sala hoy, hemos experimentado cómo se ha evolucionado mucho y muy rápido en los últimos años. A pesar de eso, a día de hoy, 24 de febrero del año 2016, las 3/5 partes de los habitantes de este planeta Tierra siguen sin poder conectarse a Internet. Internet, la conectividad en general, no solamente a la red Internet, es un bien, un servicio al que tienen acceso particularmente las personas que viven en los países económicamente más poderosos y tecnológicamente más desarrollados. Este es un mapamundi que retrata las conexiones de Internet entre servidores y ahí vemos que hay zonas enormemente luminosas que coinciden con los países económica y políticamente más poderosos del mundo, pero hay vastísimos territorios del planeta que están todavía en gran medida al margen de este fenómeno, muy particularmente toda la masa central de África y buena parte de Sudamérica y de Asia en su parte norte. Bien, en las tecnologías de la conectividad, en los próximos años, ya han ido surgiendo algunas noticias, vamos a tener novedades. En estos momentos estamos en esos países donde sí que tenemos una vanguardia tecnológica, pues supongo que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en estos momentos con un teléfono móvil en nuestro bolsillo o en nuestra mano y con una conectividad de datos a una velocidad de 4G. Esto es el estándar en estos momentos. No hace tanto que estábamos a 3G y tampoco hace tanto pues, que teníamos, yo qué sé, pues, en fin, mensajes de WhatsApp y cosas parecidas. Esto ya para la gente de 20 años les sonará chino, pero es verdad que hace unos cuantos años era así. Y la otra opción que yo he tenido que configurar para poder mostrar esta presentación, el vídeo primero, es el Wi-Fi, que dicen en el mundo anglosajón. Bueno, no es que alguien haya cometido una errata, es que parece, por lo visto, que el desarrollo tecnológico futuro hace mucho más eficiente tecnológicamente ya no una conexión por ondas como la que estamos acostumbrados a través del Wi-Fi, sino a través de las luces LED, que esto sería el tipo de conectividad Li-Fi, de ahí viene Light Fidelity. Por lo visto, particularmente en entornos cerrados, pues este tipo de conectividad resulta mucho más eficiente. Pero no es descartable en la medida, entre otras cosas, de que las propias ciudades, por una cuestión de eficiencia energética, están tendiendo a la sustitución de la iluminación externa basada pues, en luces incandescentes y cosas de este tipo, hacia una iluminación basada en tecnología LED, pues que esa conectividad, pues en el futuro, pueda estar apoyada en este tipo de tecnologías. En cualquier caso, sea a través de Wi-Fi, sea a través de 4 o 5G, que es otro de los temas que en estos momentos se está hablando, en este preciso instante se está hablando en Barcelona, o sea a través de Wi-Fi, zonas Wi-Fi abiertas en distintas áreas metropolitanas, lo cierto es que vamos a alcanzar, quizá no en todo el planeta, pero desde luego en los países económica y políticamente más desarrollados, una plena conectividad y a unas velocidades muchísimo mayores de las que en estos momentos disfrutamos. En segundo lugar, cabe hablar de la ubicuidad de las pantallas. Hace no tanto tiempo, al menos en términos históricos, las pantallas eran un lugar de peregrinaje. Estamos hoy en el lugar de peregrinaje, con lo cual utilizo esta palabra con especial gusto, ¿no? Uno iba a ver la televisión, incluso estamos hablando de años 50, 60, a la casa del vecino porque uno no tenía. No, yo no he vivido esa situación, pero sí que he vivido, por ejemplo, que mi vecino tuviera una televisión en color y yo en blanco y negro y con el deseo de ver una determinada retransmisión que en color ganaba mucho, pues pedía permiso para poderlo ver en su televisor y no en el mío. Bien, las pantallas han dejado de ser un lugar de recogida, un lugar de presentación colectiva,
para convertirse en un lugar de aislamiento, de consumo privado. Si contáramos cuántas pantallas hay en esta sala, no sé cuántas personas han venido, un centenar. 120. Estoy seguro de que el número de pantallas pasa del centenar. Si las ponemos a contar, pasaría con toda seguridad del centenar. Y esto es muy llamativo. Hemos pasado, por tanto, a una situación donde las pantallas son ubicuas, están en todo lugar. Y más que van a estar. En estos momentos uno pasea por las ciudades y ve escaparates, ve vidrios, detrás de los cuales pues, uno ve productos a la venta. Tienen días contados esas formas de presentación de productos, porque a no mucho tardar esos cristales se convertirán en pantallas que además presentarán productos adaptados a las características de la persona que está pasando en ese preciso instante por delante de la tienda. En estos momentos un escaparate es algo que oferta para quien pueda pasar por allí. En el futuro los escaparates serán muestras de contenidos para quien esté pasando por allí. El matiz es importante en este caso. Los móviles. Los móviles se convierten no solamente en una forma de intercomunicación, sino en una herramienta de identificación. Esto del lleva usted el carnet de identidad tiene los días contados. La forma de identificarnos es a través de los sensores y a través de los elementos identificativos que van asociados a nuestros dispositivos móviles. Hace unas fechas se hizo bastante popular esta imagen, que es real, parece una creación, no sé si ha sido provocativa, y lo han hecho, en fin, pues con ánimo de generar una cierta polémica, pero les digo que es real. Está en Estocolmo, en la capital de Suecia, y en uno de los barrios, pues hartos quizá de atropellos o váyanse a saber lo que estaba pasando por ahí, pues se les ocurrió poner esto avisando, ojo, de que la gente está concentrada en su actividad principal, la que le toma más tiempo al cabo del día. Claro, estamos rodeados de pantallas de todos los tamaños y que van a seguir desarrollándose en formatos y dimensiones en los últimos tiempos. En estos momentos, cuando yo hablo de móviles, cuando he anunciado la palabra móvil, seguro que los que están aquí presentes se les ha venido a la cabeza, en el 99% de los casos, algún objeto que encaja en uno de estos perfiles, ¿no? Pero en el futuro el concepto de móvil también va a ampliarse, va a ser mucho más diverso de lo que actualmente entendemos por móvil. Vamos a pasar, estamos pasando ya, de hecho, a los wearables. La verdad es que la traducción al español de este término no es fácil, como ocurre con muchas tecnologías. Podríamos decir que son dispositivos vestibles, pero tampoco es que uno se los vista realmente, sino que se los pone. Fundeu, aquí hoy está Mario Tascón, y es un directo colaborador de esa Fundación de Español Urgente, que promueve pues, el desarrollo lingüístico en relación, en muchos casos, precisamente con los neologismos en la tecnología, sugiere que el término anglosajón wearables se traduzca en español como dispositivos ponibles. Pero convengamos también que el término tampoco parece especialmente afortunado, al menos no parece muy atractivo. Dejémoslo ahí. Claro, ¿qué ocurre con los dispositivos ponibles o los wearables? Pues que están experimentando una multiplicación enorme. Antes pensábamos que un dispositivo ponible se limitaba únicamente pues, a las gafas, y desde el año pasado, cuando Apple lanzó su Apple Watch y las demás empresas tecnológicas lanzaron sus correspondientes réplicas, pues circunscribimos en estos momentos los dispositivos ponibles básicamente a eso. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, las opciones son mucho más diversas. Tenemos desde sensores que podemos llevar asociados a nuestra ropa. Incluso hay personas que están planteando la posibilidad de que, al estilo un poco de los
perros de compañía podamos llevar microchip para poder ser identificados o poder acceder a los lugares sin necesidad de tener el estorbo, como hacen los coches cuando pasan por la autopista, en una palabra. Usted ya está identificado y pasa, ¿no? Pero claro, esto tiene ventajas, uno gana tiempo, pero ojo, tiene una serie de incógnitas y de peligros por detrás enormes. Y aquí estamos siempre en esa disquisición. Zapatos, en fin, ahí tienen... Me parece que este gráfico resulta bastante elocuente en ese sentido. El semanario The Economist, hace pues cosa de un año, no se ha cumplido un año todavía, publicó un artículo bastante detenido precisamente sobre este fenómeno de los dispositivos ponibles y se basaba en una serie de estudios, todavía de tipo mercadotécnico, sobre qué es lo que la gente desea en relación con este tipo de dispositivos. Y a mí me parece especialmente significativo este gráfico, porque fíjense lo que la gente está pidiendo sobre todo. Pedimos más sensores. No pedimos que sean más elegantes o que nos permitan hacer cosas más diversas, sino que monitoricen más la información, que nos permitan controlar más dimensiones de la información, más sensores. Vamos a ver. Yo no sé si ahora está de moda lo de los runners, yo no conozco con esto, pero bueno, ahora cuando uno ve a un tipo corriendo, antes les llamábamos corredores, ahora se llaman runners. Bueno, pues, cuando uno ve a un corredor, pues a veces lo ve ataviado por este tipo de tecnologías, ¿no? Parece pues, que se va a meter en una mina, ¿no? Y entonces va a buscar ahí pirita o alguna cosa. Y bueno, pues un montón de cosas. Mide los pasos, mide la intensidad, mide un montón de cosas. Claro, hemos llegado, esta es una de las tendencias en auge en relación con los móviles, es una derivada de los móviles, lo que en el mundo anglosajón han dado en llamar el quantified self, el yo cuantificado, el yo cuantificado. Es decir, son herramientas, son sensores que nos van controlando nuestros tiempos de actividad, no porque alguien nos lo esté haciendo desde fuera, sino porque nosotros voluntariamente así lo decidimos. Las distancias recorridas, los alimentos ingeridos, el tiempo de sueño y, por tanto, también el tiempo de vigilia, los ciclos de fertilidad, en el caso de las mujeres, el control de dieta y de peso, por supuesto, y todo tipo de analíticas corporales, pulsaciones, tensión, un montón de elementos que se asocian pues, al bienestar, se supone, del cuerpo humano y que te van a permitir alertar cuándo debes tomar el azucarillo para no caer en una lipotimia, ¿no? Claro, esto nos lleva a cosas que a mí este artículo, cuando lo encontré, pues el título me pareció lo suficientemente provocativo como para entender la magnitud del desafío en el que estamos. Nunca hemos querido ser un número. Lo que hemos odiado, lo que los alumnos, si hay algo que los alumnos odien, es sentirse un número en una clase. Y curiosamente, estamos desarrollando tendencias de consumo y de incorporación de tecnologías que nos numerifican constantemente. Y ojo, aquí viene el siguiente elemento. La cosa no pasaría a mayores si esos números se quedaran para uno mismo, pero comienzan a tener tintes complicados cuando esos números pasan a terceros y esos analizan esos números. Y es aquí a lo que vamos a llegar. En estos momentos, estos son estadísticas recientes, en lo que se refiere a preferencia sobre distintos dispositivos ponibles, gana por goleada el reloj. El reloj, llevar algo en la pulsera que nos permita tener acceso a la información digital y recibir información digital frente a otras modalidades de dispositivos ponibles, como pueden ser elementos modulares o los típicos, ya digo, los corredores suelen llevar pues, en el hombro algunos elementos, o ropa que tenga algún tipo de actividad tecnológica, las gafas, las Google Glass que se anunciaron a bombo y platillo, no han alcanzado al menos de momento, las expectativas y parece que van a tener que hacer un serio replanteamiento sobre el tipo de actividad en ese sentido, lo mismo en relación con los auriculares y otro tipo de dispositivos como, por ejemplo, ese casco, esa especie de GoPro o elemento que llevaba en la frente esa chica que hemos visto haciendo deporte. Bien, como digo, la cosa no pasaría a mayores si todos estos datos
fueran de estricto consumo personal y uno pudiera desarrollar o mejorar su actividad, sea cual sea esta, pues rendimiento físico, actividad laboral, lo que sea, con un consumo estrictamente personal. Pero el problema, y para esto tenemos el ejemplo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el correo electrónico. El correo electrónico en su día era un tipo de servicio que cada una de las empresas y cada una de las organizaciones pues tenía bajo su control y, por tanto, procuraba que la información no se escapara de ahí. ¿A dónde hemos derivado todos? Ahora todo está en la nube, como si la nube fuera algo ajeno a alguien que controla esa información y que obtiene interpretaciones. Bueno, pues lo mismo va a ocurrir con el caso de toda esta información que constantemente nos va a monitorizar. Así que llegamos al cuarto elemento, que es como una especie de recipiente de todo lo anterior, la Internet de las cosas. Por eso he querido centrar mi intervención en este asunto. La Internet de las cosas, a partir de ahora, cuando veáis el acrónimo IoT, se refiere a esto, se va a volver a hacer cada vez más, entiendo, más popular, Internet of Things, Internet de las cosas. Bueno, ¿qué significa? De manera un poquito general. En primer lugar, es la interconexión digital con Internet de objetos cotidianos, no solo ordenadores. La gran diferencia tecnológica entre la Internet de las cosas con la Internet que hemos conocido hasta ahora es que hasta ahora entendíamos Internet como conectarnos a la red a través de ordenadores, dispositivos específicamente dedicados a la computación. Mientras que ahora son esos dispositivos que no van a tener necesidad de ser propiamente ordenadores, aunque tendrán sus características en muchas ocasiones, los que van a recibir y emitir información en red desde pues, cualquier objeto que podamos imaginar. Lo más relevante es que esos objetos, como digo, pasan a ser emisores y receptores de información. Reciben información y la emiten, la comunican. Están constantemente, se convierten, no sé si en medios, pero desde luego en objetos de comunicación. Antes, una taza era un objeto cuya única y exclusiva finalidad era mantener un líquido para que aquello pudiera ser bebido sin que uno se mojara, y ahora una taza cumplirá esa función, pero además analizará probablemente la composición del líquido que está dentro, te indicará cuál es el volumen de azúcar y, por tanto, cuánto azúcar al final del día estás consumiendo, pero además ese dato podrá ser transferido a una red que irá analizando cuáles son tus patrones de consumo de azúcar al cabo del día. El tratamiento coordinado de esos datos, y aquí está el eje del asunto, permite extraer patrones de uso. Cuando ese tipo de actividades se repiten en el tiempo y se computan, aquello puede ser analizado en tendencias y generar patrones de consumo. Y cuando son miles, millones las personas que están emitiendo información a partir de esos dispositivos, la capacidad de generar patrones sociales a partir de ahí se multiplica. De modo que, en conclusión, la Internet de las cosas es un tipo de red que nos va a facilitar inferir intereses, gustos y preferencias de los usuarios, o si lo prefieren directamente, podemos decir, de los ciudadanos. Vamos a poder saber qué les interesa, vamos a saber qué les gusta y vamos a saber qué prefieren. Bueno, utilizo el vamos en un plural majestático, porque yo probablemente no voy a tener acceso a ese contenido, pero habrá quien lo tenga, habrá quien lo tenga. Así que este es el asunto nuclear. Si dijéramos que controlar o tener acceso a los intereses, gustos y preferencias de los usuarios no es algo que conecta con el periodismo, es que estamos fuera de la realidad, porque es esencialmente esto. Y es aquí donde Internet de las cosas adquiere una relevancia enorme en relación con el futuro de los medios de comunicación. Muchos domicilios, muchas casas ya tienen apariencias de este tipo, cada vez más dispositivos están ganando
capacidades tecnológicas, pero esto se va a multiplicar rapidísimamente en los próximos años y además esos datos se van a cruzar entre sí. Vamos a tener, pues en fin, cosas de este tipo en nuestras casas. Esto hace años nos hubiera parecido un absurdo. Lo normal era tener pues una acuarela del Obradoiro y ahora en lugar de una acuarela del Obradoiro, pues, o además de una acuarela del Obradoiro, porque en stand-by estará la acuarela del Obradoiro, pero cuando pasamos por delante, pues allí se lanza pues toda una serie de datos que te indican en ese día en qué punto te encuentras, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que he mostrado antes es una especie de evocación o creación irreal. Esto ya es real, esto está a la venta, hay que gastarse unos duros, pero Panasonic lo vende. Perdón por la publicidad, pero es así. ¿Esto qué es? Bueno, fíjense en la parte superior y en la parte inferior. Es un vidrio, es un cristal, es algo transparente o al menos translúcido y, por tanto, no produce ese efecto tan feo que a veces los televisores generan en los salones. Ay, es que no me queda bien. Todo lo demás está perfecto, pero claro, ponemos el televisor y se estropea el conjunto. Bueno, pues, ¿y si colocamos simplemente un vidrio y ese vidrio cuando queramos se convierte en una pantalla y cuando no se convierte en un vidrio decorativo, ¿no? Bien, eso que se ve al fondo por detrás son vasijas o jarrones reales, es decir, ahí está en una situación de mitad y mitad. Y no solamente va a ocurrir dentro de la casa, sino que va a acompañarnos en todos y cada uno de nuestros movimientos, por la ciudad, por las carreteras, por los aeropuertos, por cualquier zona que tenga una conectividad, incluso dentro del avión también. De modo que este concepto actual de pantalla asociado pues, al portátil, asociado a las tabletas y asociado a los móviles, se va a ampliar hacia pantallas de gran formato, de enorme formato. No nos extrañemos que en el futuro una pared completa de nuestra casa sea en sí misma una pantalla que se activará o desactivará en función de las necesidades. Y al mismo tiempo habrá una tendencia hacia los dispositivos micro, los dispositivos ponibles, tipo relojes y los que hemos mencionado, e incluso dispositivos que están asociados a objetos, por ejemplo, vehículos de transporte. En el coche vamos a tener también herramientas que se asocian con todo ese conjunto de elementos que toman datos de nosotros. Así pues, en relación a este primer vector de innovación al que me refería antes, la clave será que todos los datos se cruzarán. Es decir, habrá, bueno, como ha ocurrido hasta ahora, pues habrá compartimentos estancos, pero cuando uno dice que tiene el Facebook privado, no, yo lo tengo en privado. ¿En privado? ¿Privado para quién? ¿En privado para quién? Facebook, desde luego, lo sabe todo de ti. Sabe con quién te relacionas, sabes las palabras que utilizas, sabes los enlaces sobre los que pulsas, sabe todo, cuándo y cómo navegas. Tus amigos lo pueden ver. Los amigos de tus amigos, si es que eso existiera, como concepto de los amigos, queda bien para una canción, pero más allá de eso, ¿no? Entonces, todos esos datos se van a cruzar. Esos datos no se pierden. Y existe una capacidad de análisis cada vez mayor que, insisto, tiene como objetivo generar patrones de consumo o patrones de uso a partir de ahí. Todo esto se relaciona con el concepto de Big Data, sobre el que entiendo que posteriormente Carlos Elías va a tener oportunidad, porque es una persona que ha trabajado especialmente sobre esa cuestión, así que no voy a incidir mucho más, pero tiene que ver exactamente con esto. Sobre ese volumen de datos generado, el análisis de los patrones. Así que paso a la segunda parte de esta intervención, que sería la parte de las narrativas. La parte de las narrativas. Esto ya atañe más directamente a los medios de comunicación, porque es cómo transmiten sus contenidos. En esta área voy a señalar, insisto, podríamos estar mencionando lo mismo que la vez en el caso anterior, vectores de cambio más que estos, pero voy a señalar tres que describo del siguiente modo. La tendencia hacia la multisensorialidad,
el auge de la realidad virtual y la robotización en los procesos de producción. Multisensorialidad, realidad virtual y robotización. Vamos a ver. El ser humano, ¿cuántos sentidos corporales tiene? Los hombres 5, las mujeres habitualmente alguno más. Si les preguntan a mi mujer, les confirmará el dato. Y además, mi mujer puede añadir el matiz de que tenemos una cierta dificultad alguna a combinar distintos sentidos corporales al mismo tiempo. Tal vez los tengamos, pero tenemos la dificultad para articularlos al mismo tiempo. Aquello de mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Bien, pero salvo, digamos, bueno, pues algún tipo de minusvalía física severa, las personas tenemos 5 sentidos corporales, que son el oído, la vista, tenemos el tacto, el olfato y el gusto. En estos momentos, los contenidos que se transmiten a través de la red, a poco que lo pensemos, apuntan básicamente a los 2 sentidos corporales que aparecen en la parte superior. Es decir, son contenidos que llamamos multimedia, pero que se consumen básicamente a través de la visión o a través del oído. Leemos o vemos imágenes a través de la visión y escuchamos la música, el parlamento, los discursos, lo que corresponda, a través del oído. Y todos los contenidos multimedia son más o menos una combinación de esos elementos. ¿Pero qué ocurrirá en el futuro? ¿Será que el lenguaje periodístico o el lenguaje digital se va a seguir limitando a esos 2 únicos sentidos corporales o se va a enriquecer esa diversidad sensorial? Pues todo apunta a esto segundo. Vamos a ver, de hecho ni siquiera todo apunta, lo estamos confirmando ya. ¿Hay alguien que tenga aquí un reloj digital y muy particularmente un Apple Watch? Nadie. En Estados Unidos también ha sido hasta cierto punto un pequeño, no tan fiasco como el Google Glass, pero ellos esperaban tener mucho más impacto del que han tenido. Lo lanzaron hace ahora exactamente un año. Bien, cuando se lanzó ese dispositivo, bueno, pues hay, en fin, como saben, publicaciones que se dedican al análisis y a la cobertura de este tipo de tecnologías. Yo leí en el New York Times una crítica, un análisis más que una crítica sobre ese dispositivo y me llamó la atención, hacia la mitad para abajo del artículo, es un artículo largo, este dato que dice, ¿no? The Apple Watch's most ingenious feature is its Taptic engine, ¿no? O sea, Taptic, ¿qué es Taptic? Táctil, ¿no? Y dice, after a few days I began to get snippets of information from the digital world without having to look at the screen. Es decir, nuestros dispositivos móviles ya tienen una serie de patrones de vibración diferentes que podemos personalizar. Si queremos que cuando nos llama un familiar directo podamos identificar esa llamada sin necesidad de escucharla, le aplicamos un patrón de vibración determinado y ahí sabemos que me está llamando mi mujer, ¿no? Pero todo eso se puede enriquecer. Entonces, si uno tiene eso en su pulsera, en este caso en su muñeca, pues puede convertir la vibración en información que no simplemente sea una alerta sobre una llamada. Por ejemplo, si tu equipo predilecto acaba de meter un gol, tú puedes convertir eso en una vibración. Y los medios de comunicación pueden hacer informaciones vibratorias. En estos momentos lo podrían hacer. Ninguno lo ha hecho todavía. No existe en el mundo. Cosa que me sorprende, porque ya hay tecnología para hacerlo. Y es muy simple. Sería simplemente determinar un tipo de patrón determinado para que tú, sin necesidad de mirar ni escuchar nada, supieras que tu equipo acaba de meter un gol. Se puede hacer. Y eso es información. Evidentemente no es una información tan elaborada como un editorial de un gran periódico internacional, pero no deja de ser información. De hecho, la
tactilidad, el hecho de poder elaborar contenidos táctiles es algo sobre lo que en estos precisos instantes se está trabajando mucho. Hay varias empresas en este sentido. Quédense con la palabra haptic, ¿no? Todo lo que tenga que ver con haptic, esto, H-A-P-T-I-C. Todo lo que tenga que ver con haptic, ahí van a desarrollarse toda una serie de derivados. Hay una empresa que se llama Ultra Haptics, que ha desarrollado ya, en estos momentos no está comercializado, pero está en ese proceso, un dispositivo que te permite percibir sensaciones táctiles con realidades inexistentes, a través de esa pequeña, pues, en fin, de tableta que está ahí colocada, emite unos impulsos. Esta esfera no existe, no se ve, pero cuando uno posa las manos en esa posición, percibe como si existiera. No sé si se me está entendiendo. Genera una sensación táctil sin que uno esté tocando nada, que es lo que ocurre con el sonido, con las imágenes. Bien. Por lo tanto, en el futuro podemos pensar que la información adquirirá también esta posibilidad, la posibilidad de transmitir impulsos táctiles. Luego está el aroma, el perfume, el olor. En esto tampoco estamos inventando nada. Esto, de hecho, desde los años 60 ya había películas que incorporaban, por ejemplo, pequeñas toberas para lanzar perfumes asociados con lo que se estaba viendo en aquel momento. Si uno estaba viendo un campo de rosas, pues perfumaba con rosas y se generaba una, llamémoslo así, experiencia olfato-audiovisual, ¿no? Bueno, pues en el caso de la revista Esquire, ya hace 5 años, en este reportaje central sobre Ferran Adrià, si uno frotaba las letras de Esquire, aparecía un aroma que se correspondía, en principio eso decían, con uno de los platos que uno podía, si se lo podía permitir, comprar en el Bulli, ¿no? Y de hecho, todo esto está llegando también a los móviles. El futuro de los smartphones es enviar mensajes con olor. Existen tecnologías para eso, muy rupestres, muy rudimentarias todavía, que no consiguen una fidelidad y un manejo pues, mínimamente concreto, pero que anuncian desarrollos rápidos en el futuro. Claro, ya lo último, lo del gusto, parecía una cosa, un absurdo, ¿no? Parece un absurdo, pero existe. Vamos a ver. Hace 3 números, el muy interesante se podía comer, ¿no? En momentos así un poco de hambre, pues uno puede tirar de cualquier cosa, incluso de una revista. Pero no es recomendable, porque las tintas y los papeles, las celulosas, etcétera, tienen una serie de componentes químicos que nos pueden deparar una digestión complicada. Pero en este caso, para este número, pues muy interesante, lo que se animó fue utilizar determinado tipo de tintas comestibles y una serie de papeles de celulosas comestibles, papel de arroz en este caso, que era perfectamente comestible. Es como ocurre con esas tartas donde ponemos el escudo de nuestro equipo preferido y se lo damos a nuestro primo de 6 años, ¿no? Pues algo parecido. Bueno, al margen de esto, existen ya desarrollos tecnológicos que anuncian también la posibilidad de generar sensaciones gustativas a partir de elementos tecnológicos. Imagínense, así como tienen un teléfono móvil, pues que tengan algo así como una piruleta que se la meten en la boca y ahora sabe a tomate y dentro de un rato sabrá a otras cosas, ¿no? Entonces, si uno hace periodismo ficción, que no es lo que tendemos a pensar, sino algo así como ciencia ficción, ¿qué puede ser del periodismo en el futuro? Y le dice a un reportero, mire, usted cúbrame esta noticia ya no solamente con texto, imágenes y sonido, que en estos momentos ya la gente se revela, sino captúreme por favor los aromas, escanéeme en 3D el objeto que es relevante para este asunto. Por ejemplo, tenemos una exposición de Henry Moore ahí fuera, ¿no? Oye, ¿por qué no hacer de repente una composición 3D que alguien a través de Internet pueda tocar? Y, por ejemplo, no pensemos, o sea, no descartemos la posibilidad de que los críticos gastronómicos en el futuro, a la hora de ir a un restaurante, además de cantarnos las bondades de la preparación y de la
composición y de las cosas, además sean capaces de trasladarnos cómo sabe y cómo huele aquel plato. Puede llegar a ocurrir, se está trabajando en eso. Por lo tanto, multisensorialidad. En el futuro, la información va a desarrollar muchas capacidades en ese sentido. En estos momentos, no se ve adecuadamente los colores. Bueno, deberían aparecer unos puntos, pero en estos momentos, casi lo voy a poner, que es mucho más sencillo que otra cosa. Así lo muestro. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, en estos momentos, en el presente, la información multimedia, lo que llamamos multimedia, incluye texto, fotografía, gráficos, vídeo, animación digital, discurso oral, música y efectos sonoros y también vibración. Porque tenemos dispositivos que vibran. ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿O qué puede, vamos a dejarlo ahí, ocurrir en el futuro? Pues que además de esos elementos, los contenidos podrán incorporar temperaturas, podrán incorporar formas, podrán incorporar aromas y podrán incorporar sabores. Con lo cual pasaremos del lenguaje multimedia al lenguaje que tal vez adquiera este nuevo nombre, multisensorial. Hace un par de años publiqué un capítulo en un libro editado por un colega portugués, João Canavillas, con este título, Multimedialidad de informar para 5 sentidos. Anteayer, el diario El Mundo publicó esta noticia, anteayer, hace 2 días, televisión con los 5 sentidos. Se refiere a un departamento universitario en el Reino Unido que está desarrollando productos para televisión que incluyen ya todos estos elementos de vibración, de temperatura, de elementos táctiles, etc. Realidad virtual. Ir un poquito más rápido ahora. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Vale, fantástico. Entonces, realidad virtual. Sobre esto hemos visto muchas cosas en los últimos tiempos y quien más, quien menos, pues, hombre, se queda un poquito receloso ante fotografías como esta, porque da la sensación de que estas tecnologías, lejos de ampliar tu mundo, te aíslan o que resultan hasta cierto punto alienantes, porque te crea un mundo virtual que te saca de tu mundo real. Pero sí que es verdad que cabe la posibilidad de desarrollar a través de estas tecnologías realidades enriquecidas, realidades aumentadas, realidades recreadas en ocasiones. Todo esto tiene una serie de consecuencias éticas, deontológicas para el periodismo, sobre qué es la representación. Son asuntos muy nucleares, pero me van a permitir que en este caso no las mencione. Lo único que voy a decir es que ya hay productos experimentales, periodísticos, en realidad virtual y en 3D. Este, por ejemplo, es uno de los proyectos más importantes desarrollado desde la University of South California, la USC. Allí tienen la School of Cinematic Arts y ahí están desarrollando prototipos donde, por ejemplo, en el caso de Project Syria, esto se puede ver por Internet. Hombre, se puede ver por Internet, pero uno no tiene la experiencia. Yo he tenido la oportunidad el año pasado en Estados Unidos de ver la experiencia completa en 3D del Project Syria y te colocan en una calle de Damasco, una calle pues, muy transitada, un día normal, hasta que de repente pues, explota una bomba y aquello se convierte en un caos, ¿no? Y tú lo vives desde dentro. Vives entre comillas, evidentemente, porque tú no estás en peligro. Pero es una forma de recrear la información. Y hay medios, bueno, casi podríamos decir, hay un medio en estos momentos a escala mundial que está ya ofreciendo contenidos en realidad virtual, elaborados específicamente en realidad virtual. Si van al New York Times, desde hace pues, 3 meses está desarrollando proyectos de este tipo. Tercera y última línea, tendencia de desarrollo, sería la robotización. Fíjense en esta noticia. ¿Advierten alguna peculiaridad en esta noticia? Les señalo esto de aquí. This story was generated by Automated Insights. Esto es, este texto compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos y un título y un subtítulo, se ha escrito sin intermediación humana.
una máquina ha compuesto ese texto, esa información. Es una información de tipo financiero, bursátil, como ven, basada en datos, pues las cotizaciones suben, las cotizaciones bajan en relación con el día de ayer, el volumen, la denominación de la empresa, en fin, son etiquetas fácilmente identificables y fácilmente cuantificables. Pero la realidad es que esto se ha puesto en el contexto de una expresión oral o una expresión escrita ya convencional, sintáctica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues les llaman robots y nos podemos imaginar que hay un C3PO ahí, ¿no? Un experto en lenguas, ahí gestionando los contenidos y no es eso en absoluto. A mí me suele dar un poco de risa cuando en los medios de comunicación se habla de la robotización y te colocan un androide ahí escribiendo. Es bastante habitual que ocurra. Fíjense, la próxima vez aparece un teclado, es matemático, un teclado y una especie de robot tocando un teclado. Eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Qué es un robot escribiendo noticias? Pues es un sistema algorítmico de uso avanzado de la lengua que compone expresiones a partir de datos. Y entonces pues vemos ahí cuál sería un poco esa forma de representación que, como digo, tiene como resultado noticias de este tipo. ¿Esto va a eliminar la necesidad de los periodistas? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Porque hay espacio para distintas cosas y sobre esto podemos hablar, si quieren, un poco en el coloquio. Me da la sensación de que si un periodista justifica su trabajo únicamente por escribir este tipo de noticias, es que no merece estar trabajando como periodista. No merece trabajar como periodista, porque esto es una labor puramente mecánica, donde no se incorpora prácticamente ningún tipo de contribución intelectual sustancial. En cambio, cuando hay una observación detenida, un tratamiento cualitativo de la información, es cuando realmente necesitamos la participación de periodistas bien cualificados. Así que, y por ir concluyendo ya, ¿qué puede ocurrir cuando se combinen las innovaciones tecnológicas y narrativas? Pues en el futuro apuntamos a distintas tendencias con esta combinación de innovaciones tecnológicas y narrativas. Por una parte, este ya es un concepto que tiene unos cuantos años, pero los contenidos líquidos, es decir, contenidos ininterrumpidos y en constante cambio frente a los contenidos estancos que caracterizan al periodismo, a los periodos que ha habido hasta ahora. Contenidos abiertos, de código abierto, pero también abiertos a la co-creación. Antes se hablaba, alguien ha preguntado sobre el periodismo ciudadano. Periodistas públicos y, ojo, sensores, que ahora van a contribuir también de manera automatizada con sus propios datos. Multimedialidad avanzada, o si prefieren, si acogen el término, la multisensorialidad. La traducción automática. Este también es un área de desarrollo enorme. Pensemos que hasta ahora una de las grandes barreras que ha limitado el consumo informativo en la red ha sido el desconocimiento de idiomas. Yo no puedo consumir una información publicada en Pekín, porque ni hablo chino, ni conozco ni uno solo de sus, en fin, elementos de escritura. Pero si tengo una herramienta que automáticamente y con enorme fidelidad me traduce eso de una manera directa, pues yo puedo empezar a leer contenidos de cualquier lugar del mundo. Esto, por cierto, ya que estamos en esta jornada, abre y desafía oportunidades para un entorno como el de Galicia, porque las comunidades culturales van a poder expresar su contenido de manera global, pero al mismo tiempo van a estar expuestas, mucho más que ahora, a los impactos provenientes de un mundo cada vez más globalizado. Respecto de los medios, vamos a tener renovación de los procesos editoriales. En estos momentos los medios son digitales en su formato, en el futuro van a serlo también en los procesos de producción. Vamos a tener una emergencia de nuevos perfiles profesionales. Hay quien teme, antes hemos discutido, se ha discutido, de que no vamos a tener hueco para profesionales en este camino. Yo tengo la certeza de que ciertos perfiles van a ser sustituidos por máquinas, pero también estoy convencido, y en eso discrepo un poco de esa imagen distópica que ha aparecido en el vídeo que he puesto al principio de mi intervención, no pienso que vaya a haber espacio para nadie. Me parece que se van a abrir oportunidades para otras formas de trabajo. Y también van a cambiar conceptos esenciales, medio, modo y valor. ¿A qué me refiero con esto? Los medios, claramente, no es que vayan a cambiar, es que tienen que cambiar.
aunque se resistan. Es una necesidad imperiosa por un nuevo contexto. Tienen que adaptarse a las nuevas necesidades. Por tanto, hay que hacer nuevas formas, nuevos modos de periodismo acomodados a esos nuevos medios. Pero, ¿qué pasa con los valores? Tenemos que renunciar a los valores clásicos del periodismo, de defensa de la libertad, de cuarto poder, de contrapeso. Pues yo me resisto a eso. Me parece que uno de los cometidos que tenemos que tener los investigadores y los profesores, y por qué no también los alumnos, es tratar de incorporar de manera versátil las tecnologías, pero tratando de ser absolutamente inflexibles en lo que se refiere a nuestra lealtad con los valores clásicos del periodismo. Todo esto irá, además, acompañado con un refuerzo del audiovisual. Lo textual va a tener un poquito menos peso de lo que ha tenido hasta ahora. Son un poco intuiciones que dejo ahí para el debate. Y voy a terminar simplemente con un último vídeo, como he anunciado al principio. En este caso también es británico, pero viene de la mano de la BBC, que hace un año, prácticamente de manera exacta, publicó una especie de especial sobre el futuro de las noticias. Y en el marco de ese especial había un vídeo, no sé si tengo tiempo de colocarlo entero. Sí. Son 5 minutos, igual es demasiado, un poquito menos. Pero únicamente al principio para tomar un poco el aroma del asunto. ¿Por qué no está? A ver, voy a recargar. Sí. As presenter of Click, I've spent the last decade being sold visions of the future. If 10 years ago you told me that one day I'd be pinching a tablet, I'd have assumed that I was about to get into drug trafficking. Between now and the end of the 20s, some things are inevitable. TVs will get bigger. There will be more cat videos. Save that for later. But the chances are the most disruptive ideas haven't even occurred to us yet. New technologies can change the world in less than a generation. Double-clicking confused my parents. Now tapping a screen is second nature to my 4-year-old. In the 2020s, every object will be connected and everything will be aware of itself, each other, and us. When the coffee machine knows it's morning, it'll make sure my latte is never late. With everything connected, the technology in our life will make decisions on our behalf. Sharing our personal data will become the norm. Yes, there will be concerns over protecting that data, but helpful gadgets that make all our lives easier will be a big reason not to worry. Think about lasagna. It just goes, yes, whoosh, woo, pasta. So what does this mean about the way we'll all experience the BBC in the future? Well, for one thing, connected audiences will consume the BBC everywhere they go. The BBC could be a place which brings audiences together to share time with friends and family wherever they are. In the 2020s, my kids won't just consume the BBC, they will participate in the shows and interact with the stories. Radio and TV programmes will be immersive and collaborative, although the chances are home comforts will be the same. It's likely that we'll still gather around a big TV to be entertained by content from the BBC and a plethora of other producers. The screens will be massive, so big and so high-res that the experience will be immersive. And loads of brands will curate content for us to watch and fight it out to be your aggregator of choice. Storytelling on TV hasn't changed significantly in decades, and it's very likely that long-form... Bueno, no quiero tomar más tiempo de los demás. Yo creo que para tomar un poco la impresión de ese vídeo ahí está, y en cualquier caso cualquiera de ustedes lo puede comprobar. Muchísimas gracias. Imos bastante apretados de tempo. Se hai tempo para unha pregunta ou dúas, os que queren tomar o café, por favor, que se necesitáis tomar un café xa ide. Temos tempo para un par de preguntas se alguén quere. Todo el mundo quiere café. Muy bien, pues entonces continuamos a las 12:30. Gracias.
Bueno. Bueno, muy bien.